Buenos días. Esta es la clase número 1 del módulo 5 del curso Química Biológica Avanzada para Investigadores del Área Biomédica. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy comenzaremos con las generalidades del sistema endocrino. Los organismos como el ser humano son organismos pluricelulares que acá representamos con cada una de estas figuras como si fuera una célula distinta. Un desafío de los organismos pluricelulares es la integración de las funciones celulares de manera de que todas ellas ocurran de una manera armónica. Así, cada una de las células de alguna manera se vincula con las otras, modulando sus funciones de manera de que la función de cada célula individual esté coordinada y contribuya al desarrollo de todo el organismo pluricelular. Para la coordinación de estas funciones básicamente existen dos sistemas. Un sistema de respuesta muy rápida que tiene conducción eléctrica y corresponde básicamente al sistema nervioso. Y un conjunto de sistemas que tienen señales químicas que son los que comenzaremos a estudiar hoy. Para la integración de las funciones celulares en los organismos pluricelulares, como vimos, hay sistemas que funcionan son señales químicas. Estos sistemas básicamente los podemos esquematizar en este primer esquema. Estos sistemas tienen una célula productora que reacciona a una determinada variable que se modifica dentro del organismo. Al modificarse una variable, ya sea que aumente o disminuya, esta célula productora genera una sustancia que la vuelca a un medio líquido y que de alguna manera va a actuar sobre la otra célula que se encuentra en contacto a través de ese medio. Y esta célula, al reaccionar a esta sustancia producida por la célula productora, modificará la variable que dio origen a la respuesta. Dentro de este tipo de sistemas, tenemos básicamente cuatro tipos de sistemas: el sistema endocrino, el paracrino, el autócrino y el yuxtacrino. Brevemente veremos, utilizando el mismo esquema, cada uno de ellos. En el sistema endocrino, la célula productora se llaman células de glándulas endocrinas. Estas células responden a una variable que habitualmente es la concentración de una sustancia en la sangre. De acuerdo a que esta concentración se modifique, las células de la glándula endocrina generan una sustancia que llamaremos hormona para este tipo de sistema, y la hormona es volcada a la sangre. Y esa hormona va a interactuar con las células donde va a hacer su efecto, a las que llamamos células blanco. En general, en el sistema endocrino, lo representamos con diferente color, las células de la glándula endocrina son diferentes de las células blanco en lo que respecta a su fenotipo. El sistema paracrino es similar. Tenemos una célula productora, que ya en general no la consideramos parte de una glándula, que también responde a una variable y genera una sustancia, pero esa sustancia en general no se vuelca a la sangre sino al líquido intercelular y hace su acción sobre células blanco, que en general se encuentran más cerca, dado que la sustancia esta no viaja por sangre. El sistema autocrino es similar al sistema paracrino y a los descritos anteriormente, con la diferencia que la célula productora genera sustancias que vuelca al líquido intercelular y actúa sobre células blanco, pero que son fenotípicamente iguales que la célula productora. Es decir, en el sistema autocrino hay una autorregulación de las células por sustancias producidas y volcadas al exterior. El sistema yuxtacrino es igual, son células productoras que generan una sustancia, pero esta sustancia en realidad no se vuelca a un medio, sino que queda unida a la membrana y es capaz de interactuar con la membrana de otra célula blanco que se encuentra próxima y que habitualmente son diferentes. Pero todas tienen la misma característica, es decir, hay una célula productora de una sustancia que actúa sobre otra célula. Esta célula genera un cambio en el exterior, modificando una variable, habitualmente una concentración, que lleva a que la célula productora modifique su comportamiento.
Nos concentraremos entonces de ahora en adelante en el sistema endocrino. Como vimos entonces, el sistema endocrino está compuesto por glándulas que tienen células que producen hormonas que las vuelcan a sangre y actúan sobre la célula blanco. La célula blanco producirá cambios en sus reacciones químicas y esos cambios conducirán a la modificación de una variable. Veamos las características fundamentales de las hormonas, es decir, las sustancias que son volcadas a la sangre por las células de las glándulas endocrinas. Con respecto a su estructura química es variable. Hay hormonas que pueden tener estructuras de aminoácidos o aminoácidos modificados, pueden ser proteínas, pueden ser péptidos o pueden ser lípidos de la familia de los esteroides. En general, las hormonas son producidas por grupos de células que se llaman glándulas de secreción interna y que están anatómicamente identificadas. Rara vez las hormonas son producidas por glándulas que se encuentren dispersas, aunque existen también dentro del sistema endocrino. Las hormonas viajan desde la glándula a la célula target, como llamamos a la célula blanco target, a través de la sangre. Con respecto a su solubilidad en agua, puede haber hormonas que tengan características hidrofílicas, es decir, con una alta solubilidad en sangre, o hidrofóbicas. De acuerdo a la solubilidad en agua, en general pueden tener o no proteínas transportadoras. Una cosa importante respecto de las hormonas, y que comparte con todas las moléculas de los organismos vivos, es que su estructura está codificada en el ADN y son sintetizadas por cada organismo. La vida media, la hormona una vez volcada a sangre, durará un tiempo en particular. Las hormonas, en general, tienen una vida media corta que podríamos, en promedio, estimar en el orden de minutos, aunque esto es variable, puede ir de segundos a días. Con respecto a la concentración sanguínea, una característica importante. En sangre hay una gran cantidad de sustancias. Con respecto a las hormonas, su concentración es muy baja y, fijando una unidad para recordarla, podríamos decir que se halla en el orden de los nanomoles por litro, aunque puede ser obviamente muy variable, pero son concentraciones extremadamente bajas que exigen grandes esfuerzos a la hora de querer medirlas. Otra característica es su especificidad. Son específicas para ciertas células target como consecuencia de la presencia o no de receptores en ciertas células. Como dijimos recién, de acuerdo a la solubilidad, y no siempre es la solubilidad el único factor determinante, pueden tener proteínas transportadoras en sangre. En este esquema, seguimos con el esquema anterior, la glándula la representamos en azul, la hormona en este caso está en rojo, y haría su efecto sobre la célula blanco, porque en ella hay receptores, que son proteínas que específicamente detectan a la hormona. Pero en el sistema endocrino pueden existir proteínas transportadoras, representadas acá en verde, que pueden unir específicamente a la hormona formando un complejo. Esta interacción es una interacción reversible, por lo tanto la proteína transportadora con la hormona puede actuar como un reservorio, además de participar y facilitar la solubilidad en agua. Esta proteína transportadora puede ser producida por la glándula endocrina, por otras células o bien por las células blanco. Lo importante cuando existe proteína transportadora es que en general la célula blanco, a través de su receptor, responde a la hormona, pero a aquella fracción que se encuentra libre y no a la fracción unida. Por lo tanto, la afinidad que existe entre la proteína transportadora y la hormona va a determinar cuánta hormona nos quede libre. Muy bien, entonces, acá tenemos un modelo del sistema endocrino un poco más complejo, como dijimos. Las células de la glándula endocrina producen la hormona que la vuelcan a sangre. Esta hormona puede estar en un equilibrio con una proteína transportadora y la hormona que se halla libre va a actuar sobre la célula blanco a través de receptores, que básicamente existen dos tipos: receptores de membrana y receptores intracelulares. Independientemente de que la hormona se una al receptor intracelular o de membrana, modificará funciones de proteínas de la célula que cambiarán reacciones químicas
es decir, producirá un cambio fenotípico en esta célula y ese cambio fenotípico repercutirá sobre alguna variable de control, que será una concentración sanguínea, la cual será censada a través de la célula de la glándula endocrina. Veamos entonces, en lo que venimos hablando, ahora en más detalle, a nivel de la célula blanco. Acá estaríamos representando una célula blanco, en la cual tenemos en verde receptor de membrana o receptor intracelular. En general, cada hormona tiene una preferencia por un tipo de receptores, pero son cada vez más las hormonas que se identifican que tienen ambos tipos de receptores. Pero en general las hormonas de tipo hidrofóbica, o sea, que tienen poca afinidad por el agua, van a actuar por receptores intracelulares, mientras que las hidrofílicas por receptores de membrana. En general, cuando una hormona se une a un receptor intracelular, este receptor se va a traslocar al núcleo, interactuando con el ADN y modificando el proceso de transcripción. Al modificar el proceso de transcripción, podrá ocurrir que aumenten o disminuyan las concentraciones intracelulares de proteínas en particular, y de esta manera se modificará la respuesta. Otro mecanismo es a través de receptores de membrana. Cuando interactúa por receptores de membrana, si bien hay varias posibilidades, una de ellas es que se modifique la concentración de moléculas de peso molecular bajo, conocido como segundos mensajeros. Estas moléculas de bajo peso molecular modificarán la actividad de enzimas que se encuentran en el citoplasma, que se conocen como proteínquinasas y tienen la particularidad que pueden actuar sobre proteínas preexistentes que se encuentren en la célula, colocarle una molécula o varias moléculas de fosfato, modificando la carga de la proteína, cambiando su estructura y de esta manera modificando la respuesta celular. Independientemente de que la respuesta celular se modificó por el aumento o disminución de las proteínas existentes o por cambio en la estructura por la fosforilación, esta respuesta celular va a repercutir sobre una variable plasmática, pudiendo disminuirla o aumentarla. En el caso que nosotros estamos analizando acá, que sería un caso especial, supongamos que la variable plasmática, cuando aumentó, estimuló la secreción de la hormona, toda esta respuesta va a conducir seguramente a un descenso en la variable plasmática, de manera de que se inhiba la secreción. En este esquema tenemos básicamente para distinguir dos mecanismos de acción de las hormonas. Uno es actuar sobre las proteínas existentes y en general llamamos a estos procesos no genómicos porque actúan sobre proteínas que ya están sintetizadas, mientras que otro sistema que actúa sobre proteínas, mejor dicho, sobre los genes modificando la expresión de proteínas, y estos se llaman efectos genómicos. Nos concentraremos ahora en los receptores. Los receptores los podemos clasificar básicamente en dos grandes grupos, como dijimos, receptores de membrana y receptores intracelulares. Los receptores de membrana los clasificaremos en tres subgrupos para su organización. Los asociados a proteínas G triméricas, de los cuales tenemos varios tipos e iremos desarrollando, los de tirosinquinasa intrínseco, de los cuales también tenemos varios tipos, y los de tirosinquinasa extrínseco. Comencemos con los receptores asociados a la enzima adenilciclasa, que corresponden a tipos de receptores asociados a proteínas G triméricas. Estos receptores, que representamos acá en verde, al unirse a la hormona, van a interactuar con una proteína que se encuentra en el lado interno de la membrana, que se llama proteínas G. Dentro de los receptores asociados a adenilciclasa, tenemos los asociados a proteínas que llamamos GS. Estas proteínas están formadas por tres subunidades, beta, gamma y alfa, que en este caso se llama alfa-S. La subunidad alfa-S está unida a GDP y de esta manera es inactiva. Pero cuando la hormona se une al receptor, lo que se produce es que la subunidad alfa-S deja su molécula de GDP para intercambiarla por GTP. Cuando la subunidad alfa adquiere la molécula de GTP, toma dos funciones. Por un lado, es capaz de estimular la propia hidrólisis del GDP volviendo a su situación inactiva.
Pero por otro lado, más importante, tiene la capacidad de activar una enzima de membrana conocida como adenilil ciclasa. Esta enzima es una enzima que toma ATP y forma un nucleótido que se llama AMP cíclico. El AMP cíclico es capaz de actuar sobre una proteinquinasa conocida como proteinquinasa A, que se halla inactiva cuando está unido a una subunidad regulatoria. Al llegar el AMP cíclico, este AMP cíclico se une a la subunidad regulatoria liberando la subunidad catalítica conocida como pKa. Esta proteinquinasa A, como dijimos antes, las proteinquinasas tienen la particularidad de poner fósforo a proteínas, por lo tanto hará básicamente y de manera general dos cosas. Actuará sobre algunas proteínas que se encuentran presentes y utilizando ATP le pondrá fósforo, que acá tenemos representado en amarillo. Una característica importante es que las proteínas, una vez fosforiladas, tienen funcionamiento diferente. Por lo tanto, si esta proteína hacía algo al estar fosforilada, lo va a hacer más o lo va a hacer menos o va a hacer algo distinto. A su vez, este fósforo puede ser eliminado a través de proteinfosfatasas. Entonces, cuando una hormona se une, se activa la adenilciclasa y en último término termina cambiando la función de ciertas proteínas, constituyendo esto un efecto no genómico. Por el otro lado, la proteinquinasa A puede fosforilar otras proteínas, que en este caso llamamos CREB, de la misma manera poniéndole fósforo, pero estas proteínas pueden dirigirse al núcleo y unirse al ADN en ciertos elementos de respuesta, de ahí las siglas RE, elemento de respuesta al AMP cíclico. Y al unirse a estos elementos de respuesta, puede inducir la síntesis de nuevas proteínas o hacer que proteínas disminuyan su producción, constituyendo en este caso la acción de la hormona por esta vía un efecto genómico. Por lo tanto, la función de la célula va a cambiar porque hay proteínas existentes que modificaron su función por fosforilación o hay proteínas que se sintetizaron más o menos, constituyendo los efectos no genómicos y genómicos. En este mismo esquema tenemos otro tipo de receptores que actúan también por proteínas G, pero que llamamos proteínas GI o inhibitorias. Estas proteínas G que tenemos representadas acá son similares a las que estudiamos recién, tienen tres subunidades, alfa, beta y gamma. La subunidad alfa se llama alfa-I por inhibitoria y está unida a GDP. Cuando la hormona se une al receptor, esta subunidad I cambia el GDP por GTP y al cambiar el GDP por GTP inhibe la adenilato ciclasa o adenilil ciclasa. Por lo tanto, cuando una hormona actúa por este camino, los niveles de AMP cíclico van a bajar y la actividad de pKa va a disminuir. Este sistema se inactiva cuando la hormona se retira. Analicémoslo acá. Cuando la hormona se retira, esta subunidad catalítica que está activa como una de sus propiedades es activar la hidrólisis del GTP, automáticamente se va a dirigir hacia acá y se va a inactivar. Por lo tanto, va a cesar la actividad del adenilato ciclasa. No se va a formar más AMP cíclico y el AMP cíclico que está presente va siendo consumido por una enzima conocida como fosfodiesterasa que lo transforma en AMP inactivo. La proteinquinasa que se encuentra libre, ya al no haber AMP cíclico, se irá uniendo con la subunidad regulatoria para inactivarse nuevamente. Y las proteínas que estaban fosforiladas y que habían cambiado su función por acción de las proteinfosfatasas se van a desfosforilar y volver a su estado inicial. Lo mismo ocurre para esta situación. Otro tipo de receptores de membrana asociados a proteínas G trimérica son los receptores asociados a fosfolipasa C. Básicamente acá vemos su funcionamiento. Hay una proteína G trimérica formada por alfa, beta y gamma. Esta subunidad alfa se llama alfa-Q, por eso se llama proteína GQ, que está unida a GDP y cuando la hormona se une al receptor se reemplaza el nucleótido GDP por GTP y esta proteína adquiere dos funciones. Por un lado, estimular su propia degradación o retorno a GDP y por otro lado estimula una enzima de membrana conocida como fosfolipasa C. Esta enzima lo que hace es tomar fosfolípidos de membrana, pero no cualquiera, toma lo que se conoce como fosfatidil inositol difosfato y lo hidroliza generando diacilglicerol e inositol trifosfato. El inositol trifosfato
es lo que consideramos un segundo mensajero, lo mismo que el AMP cíclico en los casos anteriores, y este inositol trifosfato hay un canal en el retículo endoplasmático que permite la salida de calcio, pero este canal es sensible a IP3. Cuando el IP3 o inositol trifosfato se une al canal, este canal se abre y permite la salida de calcio. Cuando el calcio sale, se une a una proteína conocida como calmodulina, y esta calmodulina puede estimular una proteinquinasa que lleva el nombre de proteinquinasa C por su reacción a las concentraciones de calcio. Esta proteinquinasa C, al igual que la proteinquinasa que vimos antes, va a actuar sobre proteínas que se encuentran dentro de la célula y las va a fosforilar cambiando el funcionamiento. Esta proteinquinasa C también puede ser activada por el diacilglicerol que se generó en el mismo proceso en que se generó el IP3. Este mecanismo se inactiva de la siguiente manera. Cuando la hormona se retira, ya no se va a formar más alfa Q con GTP y ella, como está estimulando su propia degradación, se vuelve a transformar en alfa Q con GDP. Por lo tanto, cesa la estimulación a fosfolipasa C y va a dejar de producirse IP3. El IP3 presente se transforma en IP2, IP e I hasta inositol, y puede ser incorporado nuevamente con el diacilglicerol en un complejo ciclo que no vamos a detallar para formar nuevamente fosfatidilinositol difosfato en la membrana. De esta manera se elimina el IP3 y el diacilglicerol por su transformación nuevamente en el fosfolípido. Por el otro lado, el calcio unido a la calmodulina tiene la propiedad que puede estimular los sistemas de transporte que guardan calcio en el interior del retículo, con lo cual bajará la concentración de calcio y cesará la estimulación de PKC. De esta manera se dejará de fosforilar proteínas y a su vez habrá proteínfosfatasas que continuamente están sacando fósforo e inactivando la acción. Estas proteínas, a lo mismo que la anterior, pueden cambiar su función y tener efectos sobre la célula o bien traslocarse al núcleo y modificar la expresión. Por lo tanto, también estos mecanismos tendrán comportamientos genómicos y no genómicos. Los receptores de guanilato ciclasa son otro tipo de receptores similares que también actúan por proteína G trimérica y que acá hemos simplificado. Cuando la hormona se une al receptor, se activa una proteína G que va a activar una enzima que en este caso se llama guanilato ciclasa. La guanilato ciclasa, a partir de GTP, genera GMP cíclico. Y este GMP cíclico va a activar a una proteína quinasa que se llama PKG, la cual, utilizando ATP, le pone fósforo a proteínas. Y estas proteínas pueden tener dos efectos. Por un lado, cambiar el funcionamiento y hacer que la célula haga algo distinto a lo que estaba haciendo antes, o bien traslocarse al núcleo y modificar la transcripción de algunos sets de proteínas modificando el fenotipo celular. Lo importante de este sistema también es que puede ser activada por el óxido nítrico, que se considera un segundo mensajero que se genera por enzimas como la óxido nítrico sintetasa a partir de la arginina. Algunas características importantes también de este sistema es que el GMP cíclico puede inhibir la salida de calcio al retículo endoplasmático, que como recordamos el calcio modificaba la actividad de PKC. Por lo tanto, en general las hormonas que actúen a través de sistemas por GMP cíclico van a producir descenso de la concentración de calcio e inactivación de las vías que eran activadas por otras hormonas. ¿Cómo se desactiva este sistema? Cuando la hormona disminuye su concentración, deja de activarse la proteína G y por lo tanto no se estimula más la guanilato ciclasa, con lo cual caen los niveles de GMP cíclico porque hay una enzima que es la fosfodiesterasa que lo transforma en GMP, que es inactivo. Por otra parte, al no haber más GMP cíclico, cesa la actividad de esta PKG, no se fosforila más y en este esquema no está puesto, pero es igual que en los anteriores, estas proteínas son desfosforiladas por proteínfosfatasas. Hay algunas sustancias que actúan sobre las fosfodiesterasas, en este caso sobre la fosfodiesterasa de este sistema, por ejemplo el sildenafil es una sustancia que lo inhibe y potenciaría el efecto de las hormonas que actúan por este camino o los mecanismos que ocurren por este camino. La cafeína es un inhibidor de la fosfodiesterasa, básicamente en los tejidos que actúan a través de AMP cíclico. Pasemos ahora a los receptores con tirosinquinasa intrínseca.
Como vimos en los casos anteriores, la hormona se unía a un receptor, este receptor modificaba una proteína G y esta proteína G activaba una enzima que podía ser la adenilato ciclasa o la guanilato ciclasa o la fosfolipasa C. En estos casos, del receptor de tirosina quinasa intrínseco, podemos considerar acá que el receptor tiene ya incluido en el receptor una enzima que está inactiva. Cuando llega la hormona se une al receptor y se activa la enzima cuya principal o primera acción es, utilizando ATP, colocar fósforo a alguna porción del receptor. Es decir, la llegada de la hormona autofosforila al receptor. Y esta fosforilación del receptor lleva a la activación de una serie de proteínas cuyos nombres no son extremadamente importantes, que termina actuando sobre una proteína conocida como proteína RAS, que está unida a GDP y que ante la acción de la hormona sobre el receptor hace que esta proteína RAS reemplace GDP por GTP. Esta es una proteína también que se llama proteína G, porque unen nucleótidos de guanina, pero son proteínas G monoméricas. Esta proteína RAS unida a GDP es capaz de actuar produciendo la fosforilación de otras proteínas conocidas como RAF, que al fosforilarse es capaz de fosforilar otras proteínas como MEC, y esta fosforila a ERK, y ERK fosforilada es capaz de producir la fosforilación y la unión de algunas proteínas como la proteína YUN y FOS, que se traslocan al núcleo y, modificando ciertas quinasas dependientes de ciclinas, pueden modificar el ciclo celular, haciendo que se produzca un aumento del ciclo celular y de la división celular con el aumento del número de células. Por eso, en general, las hormonas que actúan por este mecanismo se conocen como factores de crecimiento. Puede ser utilizada tanto por el sistema endocrino como el sistema paracrino, y su efecto fundamental va a ser aumentar el ciclo celular. Por ello, a las proteínas, las enzimas que actúan en esta vía se las conocen como quinasa activadas por mitógenos. De ahí también que la proteína ERK se conozca como MAP, que es quinasa activada por mitógenos, o proteína quinasa activada por mitógenos. Cada una de las proteínas de estos sistemas, como están relacionadas también al ciclo celular, a la proliferación celular, se las conocen como proto-oncogen. ¿Por qué se las conoce como este nombre? Porque cuando estas proteínas mutan, cualquiera de ellas, pueden llevar a que el ciclo celular se descontrole y que lleve a un crecimiento celular que constituya un tumor. Por eso a estas proteínas se las llaman proto-oncogenes, y cuando sufren mutación y descontrolan estos sistemas que controlan el ciclo celular, se transforman en lo que se conoce un oncogen. Otro tipo de receptores asociados a tirosina quinasa intrínseca son los asociados a proteínas SMAD. Brevemente, en general, estos receptores tienen dos tipos de receptores de tipo 1 y receptores de tipo 2. Y uno de ellos tiene una tirosina quinasa intrínseca. Cuando la hormona llega, el mecanismo más común es que se produzca la dimerización entre los receptores 1 y 2 y se active esta tirosina quinasa que pone fósforo en residuos de tirosina. Esta tirosina quinasa, entre las cosas que va a hacer, es colocar fósforo a algunas proteínas conocidas como SMAD, de las cuales hay diferentes tipos, R, CO e I. Estas proteínas SMAD fosforiladas pueden agruparse básicamente en dos formas: una R con dos CO o una R, CO y una I. En general, cuando involucra a la SMAD-I, lo que va a actuar es sobre algunos genes en el ADN, produciendo su inhibición y disminuyendo la transcripción, mientras que si no involucra la SMAD inhibitoria, como así se llama, va a actuar sobre los genes estimulando su expresión. Estos sistemas son mucho más complejos porque pueden incluir algunos receptores inhibitorios, como por ejemplo el receptor BAMBI y el receptor Noggin, que cuando la hormona se une a estos receptores, en general bloquea su función. Y también pueden actuar por el sistema RAS que vimos anteriormente. Otros receptores similares son los asociados a la proteína beta-catenina. Como vemos en este esquema. Dividamos al esquema en dos partes. Estos sistemas tienen
un receptor que se forma por polimerización de varias estructuras. Tenemos un receptor que llamamos Frischlet o FZ, LRP y K. Estos receptores habitualmente se encuentran separados y en el interior de la célula hay una proteína quinasa que es capaz de fosforilar una proteína llamada beta-catenina. Cuando esta proteína está fosforilada, es tomado por el proteosoma, que es un conjunto de estructuras que son capaces de producir la degradación hasta aminoácidos. Es decir, que cuando no hay hormona, la beta-catenina es degradada. Cuando la hormona llega, las tres estructuras se unen, transformándose en un receptor activo que va a inhibir esta quinasa. Al inhibir la quinasa, la beta-catenina deja de ser fosforilada y por lo tanto la beta-catenina no puede degradarse porque la fosforilación era su señal. Entonces la beta-catenina se acumula, puede dirigirse al ADN y modificar la transcripción de ciertos genes. Pasemos a los receptores con actividad de tirosinquinasa extrínseca. Los receptores con actividad de tirosinquinasa extrínseca son receptores que se encuentran en membrana y responden a una hormona y que también tienen una enzima, pero esta enzima, que habitualmente conocemos como proteína JAK, es una quinasa que no se encuentra formando parte del receptor como ocurría con los receptores de tirosinquinasa intrínseco. Cuando la hormona se une al receptor, la proteína JAK se une al receptor y se activa su actividad de tirosinquinasa. Habitualmente estos receptores también actúan como dímeros. Una vez activada esta proteína, entre sus efectos muchas veces colocar fósforo al receptor, pero una de las acciones más importantes es colocar fósforo a proteínas que se conocen como STAT. Esta proteína, como toda proteína a la cual le pongo fósforo, cambia su función. STAT, al pasar a su estado fosforilado, es capaz de dimerizarse, formando estructuras que son de mayor peso molecular, que se pueden traslocar al núcleo y unirse al ADN en ciertos sectores específicos del ADN y modificar la transcripción de genes, ya sea aumentándola o disminuyéndola, y de esta manera modificará la síntesis de ciertas proteínas, haciendo que la acción de la hormona aumente la concentración de algunas proteínas y baje la concentración de otras proteínas. Veamos los receptores intracelulares. Los receptores intracelulares son receptores que, como el nombre lo dice, se encuentran dentro de la célula. Estos receptores habitualmente son utilizados por hormonas de tipo hidrofóbica que pueden atravesar la membrana. El receptor normalmente está inhibido por estar unido a proteínas que se conocen como HSP o proteínas del shock térmico. Cuando la hormona llega, se va a unir a ciertos sitios del receptor, conocidos como sitio de unión a ligando, que van a determinar que la proteína HSP se despegue. Cuando la hormona se une al receptor y se despegó HSP, lo normal es que se dimerice con otra estructura conocida habitualmente como receptor de retinoide, aunque no es el único, y al producirse esta unión, en el receptor se van a exponer ciertos sitios que se llaman sitios de unión ADN. Por lo tanto, el receptor se va a poder unir a los genes en ciertos sitios del ADN conocido como elemento de respuesta a la hormona. Al unirse a estos genes, el receptor con la hormona modificará la transcripción de proteínas, pudiendo producir el aumento o la disminución de la concentración de proteínas. Por lo tanto, la función de la célula se va a ver modificada. Entonces, hemos visto los efectos genómicos y los efectos no genómicos de las hormonas. Los efectos no genómicos, dijimos, eran aquellos efectos en los cuales la hormona actúa y modifica la función de ciertas proteínas que se encuentran en la célula, en general por mecanismos de fosforilación que se realizan utilizando ATP y colocando fosfato en residuos de serina, treonina o tirosina de la estructura primaria de las proteínas. En cambio, los efectos genómicos modifican la transcripción. Este tema ya lo hemos visto en módulos anteriores y lo revisaremos brevemente. La cromatina del núcleo celular se puede encontrar básicamente de dos formas, como cromatina laxa y como cromatina condensada. La cromatina condensada corresponde a la estructura del ADN unida a octámeros
de histonas formando nucleosomas y donde la información genética no puede ser leída. Estos nucleosomas se forman gracias a que las histonas son proteínas muy ricas en aminoácidos arginina, lisina e histidina, que son positivos, y el ADN es muy rico en fosfato, que es negativo. Por lo tanto, la presencia de cargas positivas y negativas en histona y en ADN respectivamente determina que haya fuerzas de atracción y se producen estas estructuras helicoidales conocidas como nucleosomas. Esto corresponde a cromatina condensada. Sin embargo, esta cromatina condensada, por la adición de grupos acetato, puede lograr, el acetato tiene carga negativa, por lo tanto, cuando los grupos acetato se agreguen a la histona que era positiva, al recibir carga negativa queda sin carga, y al quedar sin carga decrece la atracción que hay entre la histona y el ADN, liberándose el ADN y pasando a cromatina de tipo laxa, que puede ser transcripta por la RNA polimerasa para formar moléculas de RNA mensajero. Este proceso en el cual se formó la cromatina laxa puede ser también reconvertido a cromatina condensada, y esto se hace a través de enzimas que sacan el grupo acetato, y al sacar el grupo acetato la histona vuelve a tener carga positiva y se forma el nucleosoma. Por lo tanto, los efectos genómicos que hagan las hormonas en general van a modificar de alguna manera estas dos enzimas, la histona acetiltransferasa, que es la que transforma cromatina condensada en laxa, y la histona de acetilasa, que transforma cromatina laxa en condensada. Veamos entonces un breve resumen del sistema endocrino. El sistema endocrino, como dijimos, tenemos células que están agrupadas formando glándulas endocrinas que producen una o más hormonas en respuesta a la concentración de alguna variable plasmática. La modificación de la variable plasmática puede estimular o inhibir la producción de una hormona. Esta hormona que se halla en sangre puede unirse a una proteína transportadora y la fracción libre es la que actúa sobre la célula blanco. La célula blanco puede tener receptores intracelulares o de membrana, que pueden ser de diferentes tipos, pero ya sea que la hormona se una a uno o a otra, modificará la función de las proteínas. Cuando lo hace a través de membrana, en general lo que modifica es la función de proteínas existentes a través de un mecanismo no genómico, mientras que cuando se une a receptores intracelulares, modifica la función de proteínas por cambiar su concentración, es decir, modificando la transcripción. En cualquiera de las dos maneras hay un cambio fenotípico de la célula que repercute sobre esta variable, produciendo una retroalimentación negativa. Esta proteína transportadora puede ser producida ya sea por la misma glándula endocrina, por la misma célula target o por cualquier otra célula de nuestro organismo. La producción de hormona transportadora no es una situación al azar, sino que es controlada a su vez por todo este sistema. Veamos ahora las diferentes organizaciones que vamos a encontrar dentro del sistema endocrino. Tenemos algunas disposiciones generales más sencillas y otras más complicadas. Comencemos desde la derecha. Este es el sistema más sencillo. G2 sería una glándula que es capaz de producir una hormona que actúa sobre una célula target y que modifica una variable. Y esta variable realiza un proceso de retroalimentación negativa sobre la glándula. Es habitual también que la hormona, además de tener receptores en la célula target, tenga receptores en la glándula, de manera de que pueda ejercer su retroalimentación negativa. Otro sistema, a veces conocido como neuroendocrino, es el que representamos acá. El sistema nervioso puede responder a la modificación de una variable y como consecuencia producir una hormona. Y esta hormona actuar sobre receptores de células target que van a modificar la variable. Un sistema un poco más complejo es el sistema en el caso en el que el sistema nervioso genera una hormona, habitualmente conocida como hormona liberadora o releasing hormone, RH, que actúa sobre una glándula. Y esta glándula genera una hormona que recién actúa sobre el target, que va a modificar la variable. En este caso entonces tenemos como dos factores que pasan por sangre, factor liberador y la hormona, y que todos tienen mecanismos de retroalimentación. Esta variable puede
retroalimentar a la glándula o bien retroalimentar al sistema nervioso. Y un sistema más complejo, pero que es una ampliación del anterior, el sistema nervioso puede producir una hormona liberadora que actúa sobre una glándula. Esta produce una hormona que actúa sobre otra glándula, que finalmente produce una hormona que actúa sobre la célula target, que es la que va a modificar la variable y producirá las retroalimentaciones. En general, llamamos a la primera hormona producida por el sistema nervioso hormona liberadora, a la segunda hormona que está producida por la primera glándula endocrina hormona trófica, y a la otra la hormona propiamente dicha. De todas maneras, son simplemente nombres. En todos los casos siempre hay una glándula que produce al factor que es volcado a la sangre y que actúa sobre otras células a través de receptores. Iremos a lo largo de las clases desarrollando ahora cada una de las partes del sistema endocrino y veremos que cada una se adapta a estas situaciones.